grabar esto. Yo no estoy presentando, ¿no? Buen dato. Ahora ven ahí mi... Sí. Bien. Yo estaba ahí seleccionando y mostrando, digamos, y nadie me decía nada. Ok. Bueno, decía que habíamos visto el ejercicio 4 parcialmente para el caso, digamos, la parte del decodificador que habíamos analizado como es una memoria de 8192 palabras, entonces necesitamos 13 bits para direccionar. Para cada una de las palabras hay una AND en el decodificador, ¿sí? Y según la cantidad de ANDs y la cantidad de bits, ¿no? Se deduce que mediante esta fórmula, o sea, la cantidad de ANDs por la cantidad de bits del decodificador, bits del RS, no son los bits de la palabra, sino los bits del RS. Tenemos las entradas, ¿sí? Las entradas, que son cada una de las conexiones que tenemos en el decodificador, el esquemita reducido que habíamos visto acá. En este caso, entonces en el ejercicio em, tenemos 13 bits y 8192 palabras. Entonces tenemos 106.000, ¿sí? 496 entradas. ¿Sí? Después para el esquema 3D, como ahí trabajamos con dos decodificadores M y N, ¿sí? En donde habíamos visto que se divide la cantidad total de bits del RS, se divide en dos partes. Lo más similar posible. En caso de que sean número impar, entonces se asigna a un decodificador, se asigna un bit más, ¿sí? Y después a partir de ahí se calcula cuántas ANDs, nuevamente cuántas ANDs y cuántas entradas hay, ¿sí? Vemos que acá se reduce significativamente la cantidad de ANDs y la cantidad de entradas, ¿sí? ¿Está? Comparado con esta cantidad, ¿sí? Que tenemos acá, ¿sí? Que esto es un esquema lineal y en cambio en esto no se da esa linealidad, sino que como se divide en dos decodificadores, no crece exponencialmente, digamos, la cantidad de ANDs y de entradas. Y habíamos visto que para el 2,5D, como el esquema de la memoria es igual al de la 3D, ¿sí? En cuanto a decodificadores, entonces, para el decodificador la cantidad de ANDs y entradas es igual, digamos, ¿sí? O sea, igual al 3D. Entonces, después había quedado el tema del punto de memoria, los puntos de memoria para también calcular las ANDs y las entradas, ¿sí? Para el punto de memoria y alcanzamos a calcular esto que es la cantidad de puntos de memoria total de la memoria, ¿sí? Que ahí sí se aplica la cantidad de bits de cada palabra, ¿sí? Por la cantidad de palabras, digamos. O sea, cada bit de la memoria, o sea, corresponde a un punto de memoria, ¿no? Tiene el esquema, ¿sí? Según si es organización 2D o 3D, digamos, ¿sí? Entonces, en función del esquema, digamos, la organización que estamos usando, que estamos viendo en cada caso, va a ser la cantidad de ANDs y la cantidad de entradas eh, que se usen, ¿sí? Entonces,
alcanzaron a calcular para los puntos de memoria cuántas ANDs hay en cada caso y cuántas entradas. Partimos de esto. ¿Sí? Partimos de que hay 131.072 puntos de memoria. ¿Sí? Y cada uno de esos puntos de memoria tiene, según esto, tiene esta organización, este esquema o este esquema, ¿no? Si es 2D o 3D. ¿Sí? En la 2D habíamos visto que se organiza con 3 ANDs y 8 entradas. Digamos, 3 entradas acá en cada una de las ANDs y 2 entradas acá. Y en el esquema 3D, la cantidad de ANDs se mantiene, pero lo que varía es la cantidad de entradas porque tenemos doble selección, digamos, selección por fila y por columna. Entonces tenemos una entrada más en cada una de las ANDs, con lo cual el total de entradas se eleva a 11. Entonces, ¿cómo determinamos la cantidad? ¿Hicieron esta parte? Chicos, ¿alguien hizo? ¿No? ¿Cuántas ANDs hay por cada punto de memoria en el 2D? Es la cantidad de puntos de memoria por la cantidad de bits. ¿Puede ser? No. No, o sea, los puntos de memoria es la cantidad de palabras por la cantidad de bits, que es lo que tenemos acá. ¿Puede mostrar de vuelta la imagen, profe? Creo que eran Sí, sí. 3. ¿Está? Sí, ahí tiene 3 y eso representaría un punto de memoria. Claro, Tiene esto es 3. un punto de memoria. Sí, sí. Uno 2D y uno 3D. Entonces, acá tenemos el total de puntos de memoria es esto, ¿sí? Por 3. Por 3, ¿sí? Que nos dará no sé cuánto. Y después está el tema de las entradas, cantidad de entradas. Que va a ser, ¿cuánto? La cantidad nuevamente esto. ¿Por cuánto? Miremos acá. 8. 8. Entonces acá tenemos esta cantidad de puntos de memoria por 8. Sería lo que le entra a cada comporta AND, ¿no es cierto? Claro, es cada una de las conexiones que suceden en el punto de memoria. Están distribuidas en tres ANDs, digamos. En las 3 ANDs. Entonces, ¿cuánto da esto? 393. 393. 393,216. 216.
¿tá? Y esto da 1.000.000 por ahí, 1.000.000 y algo. 1048. 0.48, así. 048. 576. 576. ¿tá? Entonces estos son entradas y estos son las ANDs. Y en 3D, ¿cuántas ANDs hay? Por cada punto de memoria, ¿cuántas ANDs hay? Ahí se reducía, creo. No me acuerdo. No. En la 3D la cantidad de ANDs es la Era misma, la digamos, misma, porque ustedes la tienen que misma. controlar, habilitar en definitiva, porque estos son ANDs de habilitación, tanto de la salida como de la entrada. Ustedes tienen que habilitar cada una de las entradas del biestable y la salida. ¿Sí? Entonces, el esquema es con respecto a la cantidad de ANDs es lo mismo. Entonces, esto coincide. Esto en todos los esquemas es lo mismo. ¿Sí? Entonces, idem 2D podemos poner. ¿Sí? Que sería esa cantidad. Entonces, pero en el esquema, en cuanto a las entradas, ¿cuánto es acá? 11. 11. Entonces, esto se traduce a ¿cuánto? Eh, 1, 1.441.792. 792. Ok. Bien. Ven que aumenta un poco, digamos, o sea, no es tanto, pero hay un porcentaje de aumento. ¿Y cómo es para el caso de la 3, de la 2,5D? Sería igual que la 2D. Igual que la 2D. ¿Por qué? Claro, porque los puntos o sea, la 2,5D tenían los puntos de memoria igual que la 2D, pero el decodificador igual que la 3D. Correcto, ¿Puede ser? correcto, correcto, sí. La 2,5D acá está la organización, ¿sí? Los decodificadores coinciden con la 3D, como dice el compañero, y el punto de memoria es el de la 2D. ¿Sí? Entonces hace un mix entre las dos. Aprovechando el beneficio de que hay pocas conexiones. Hay pocas conexiones en la 2D en los puntos de memoria y el decodificador el decodificador de la 3D es pequeño, entonces se mantiene pequeño. Entonces, eh, se aprovecha eso. ¿Está? Y eso es con respecto a punto de memoria. Con eso estaría terminado este ejercicio, digamos, ¿sí? Bueno, y ahí dice comparar, ¿no? Comparar las cantidades. Entonces, si repasamos un poquito, ven que en la 3D la cantidad cantidad de entradas aumenta, digamos. Las ANDs siempre se mantiene, aumenta un poco, un cierto porcentaje, debido a esas 3 entradas adicionales que hay en los puntos de memoria. Pero lo más significativo es el aumento en el tamaño del decodificador, en el tamaño de entradas, en la cantidad de entradas y la cantidad de ANDs del decodificador, digamos, es lo más llamativo, digamos, porque sé que acá tenemos 8.192 ANDs, en cambio acá hay solamente 192, ¿sí? Y acá tenemos 1.280 entradas, mientras que en este caso tenemos 106.000 entradas. ¿Sí? Entonces, ok. Después les sigue otro ejercicio similar a esto, ¿sí?
Dice para una memoria de 4096 palabras de 1 byte cada uno, compare el número de compuertas AND y de entradas en cada una para un decodificador de una organización 2D y 3D. Sí. Para comparar, tenga en cuenta las características del punto de memoria. ¿Sí? Bueno, eso es un poco lo mismo que ya veníamos haciendo antes. Después, para seguir, esto les queda para ustedes, digamos, es lo mismo, digamos, para resolver. Los anteriores también, sí, que no resolvimos la clase pasada, véanlo hoy, si tienen duda, nos consultan. Normalmente como esto de memoria normalmente tiene que ver mucho con el tema de calcular o decidir cuál es la más beneficiosa, digamos, menos costosa en definitiva en cantidad de componentes. Entonces normalmente se hace un cuadro comparativo, se suele hacer un cuadro comparativo donde se comparan donde fácilmente podemos comparar una organización con otra. Digamos. En este caso está comparando la 2D con la 2,5, acá la 3D con la 2,5 y acá compara las 3, digamos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es? Podríamos bosquejar un esquema similar con este ejercicio ya resuelto, digamos, lo pueden plantear en forma de tabla, digamos, para completando una tabla similar a esta, digamos, ¿sí? Pero eso en todo caso queda para que lo hagan ustedes. Lo que más nos interesa ahora es resolver o definir, digamos, ver cómo calcular estas dos partes, porque hasta ahora lo que estábamos concentrados en el tema del punto de memoria y decodificador. Para los tres esquemas, ¿no? Que ya lo resolvemos. Lo que nos falta ver es el tema de la lectura y la escritura. Lectura y la escritura. Entonces, si volvemos a nuestra presentación y miramos cómo se organizan, en las organizaciones, digamos 2D y 3D, y si pretendiendo deducir cuántas ANDs hay y cuántas entradas, siempre el esquema es el mismo en cantidad de ANDs y entradas. Cuántas ANDs hay y cuántas entradas hay para la lectura, digamos. Analicemos un poquito. Habíamos, en este esquema se ve, no sé si se alcanza a ver bien. Ahí lo presento así para que se vea mejor. En este esquema tenemos, acá estamos en la 2D, ¿no? Y acá está la circuitería necesaria para la lectura, ¿sí? Entonces, en este esquema esta memoria eran 4 palabras, ¿se acuerdan? De 3 bits cada una, ¿sí? Entonces teníamos la selección por filas, ¿sí? Acá el decodificador de 2 bits, con 2 bits direccionamos las 4 palabras. Y la lectura se resuelve acá, ¿sí? Acá abajo teníamos el registro de palabra de memoria con espacio para los 3 bits, ¿sí? Entonces, en este caso, de acuerdo a este esquema, ¿cuántas ANDs y cuántas entradas existen en una memoria de n bits por palabra? Siempre es, para el tema de la lectura, ustedes se tienen que fijar cuántos bits tienen la palabra, tiene cada palabra. Entonces, en este esquema teníamos 3 bits por palabra, entonces tenemos 3 ANDs acá. Y siempre vamos a tener en cada una de esas ANDs tenemos una entrada que corresponde al bit
que viene, ¿sí? ¿Sí? Ese bit, el bit que viene corresponde a la fila que está seleccionada en un momento determinado. Supongamos que el valor de entrada acá es 0,1. Con 0,1 se selecciona únicamente esta fila. Por ende, según el esquema del punto de memoria, solamente se habilita esta salida acá. ¿Sí? ¿Me siguen ahí? Entonces se habilita solamente esta salida acá, de una fila en particular. Las otras filas no se habilitan, entonces no sale el bit, ¿sí? Si bien acá está como que atados juntos los cables ahí, no sería lo correcto para una implementación real, ¿no? Pero lógicamente, desde un punto de vista conceptual, se entiende de que acá el bit de esta fila no sale porque no está habilitada esta fila, ¿sí? Pero el bit que está almacenado en esta fila, los bits que están almacenados en esta fila sí salen de la memoria porque está habilitada, porque estamos hablando de la 0,1 acá. Entonces se habilita esta fila, entonces por ende todos los bits de esta fila bajan hacia el registro de palabra de memoria. Entonces es la primera entrada de la AND, ¿sí? La segunda entrada, la primera entrada en cada una de las ANDs, ¿no? Según cantidad de bits que hay en la palabra. La segunda entrada es una entrada de habilitación de lectura, ¿sí? Que proviene de la señal de lectura, digamos, de toda la memoria, digamos. Es una única señal que se habilita, que se propaga hacia toda la memoria, digamos, ¿sí? En definitiva, lo único que se propaga es hacia estas ANDs de la lectura. Entonces, en este esquema donde tenemos 3 bits, tenemos 3 ANDs y dos entradas de habilitación por cada una de estas ANDs. Entonces, vamos a tener 3 ANDs y 3 por 2, 6 entradas, ¿sí? Porque tenemos una palabra de 3 bits. Para nuestro caso acá, si continuamos con el ejemplo si quisiéramos calcular ahora la cantidad para este mismo ejercicio, si quisiéramos calcular cuántas ANDs y cuántas entradas hay para la lectura, ¿cómo sería? Esto para la lectura, ¿sí? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? ¿Qué datos de esto tenemos que tener en cuenta? ¿Qué dato no? Los 16 bits. Los 16 bits, correcto. O sea, entonces nuestra memoria partimos de que la memoria tiene 16 bits por palabra. Entonces, para una organización de 2D, ¿cuántas ANDs hay? 16, porque hay una AND por cada bit. Entonces, una AND por cada bit. Sí. Entonces tenemos 16. ¿Y cuántas entradas? 32. 32. Esta es la cantidad de ANDs por 2. ¿Sí? Entonces tenemos 32. ¿Sí? 32 entradas. Para la 3D, seguimos con el tema de la lectura. Para la 3D, vamos a mirar el esquema. Entonces tenemos, acá, ¿qué tenemos?
¿Qué estamos viendo acá? ¿Qué parte de la memoria? ¿Qué porción de la memoria estamos viendo acá en este esquema? Habíamos dicho en la clase pasada que esto representa el primer bit de la palabra. ¿Sí? El siguiente bit está detrás de esto, digamos, es una organización matricial. ¿Sí? Está detrás de esto y tiene otra vez el mismo esquema para la lectura. ¿Sí? Para la lectura. ¿Tá? O sea, hay una OR que concentra, que junta todas las entradas, todos los bits, digamos, pues cada uno de estos puntos emite un bit según el que está seleccionado, digamos, y todo esto se reúnen acá con esta OR. Pero en definitiva lo que nos interesa a nosotros es la cantidad de ANDs y la cantidad de entradas. Detrás de esto está el segundo bit que tiene el mismo esquema, una OR y una AND y dos entradas, ¿sí? Entonces, en función de eso, ¿cuántas ANDs hay para la 3D? 16. 16 también, ¿sí? Podemos decir que es idem 2D para simplificar. ¿Y cuántas entradas hay? 32. 32, claro. Porque siempre nos focalizamos en eso. Entonces, en definitiva, esto en general es igual a 2D, ¿sí? Los mismos valores, tanto para ANDs como para entradas. Ahora, en la lectura de la 2,5D, ¿cómo será? ¿Cómo va a ser? Esta es la organización 2,5D. Fíjense que esta parte acá abajo coincide con la 3D porque la organización de esta matricial se mantiene, o sea, bajan un bit, viene un bit de cada digamos, una señal que viene de cada columna básicamente, ¿sí? Entonces, y eso se concentra acá con la OR y la AND. Entonces, esta parte se mantiene idéntica a la 3D. Esta parte acá abajo. Pero aparecen estas ANDs adicionales acá. ¿Sí? ¿Y estas ANDs de dónde surgen o en función de qué surgen? Surgen a partir del decodificador de columnas. ¿Sí? A más bits acá, mayor va a ser la cantidad de columnas. ¿Sí? Acuérdense que en función de cómo yo divida cómo yo organice mis dos decodificadores, yo voy a tener más o menos cantidad de columnas y más o menos cantidad de filas. ¿Sí? Porque la cantidad de bits que está acá en las filas me determina cuántas filas. La cantidad de bits de este decodificador me determina la cantidad de filas que tengo. ¿Sí? Y la cantidad de bits del decodificador de columnas me determina la cantidad de columnas que tengo. Entonces, cuanto más bits tengo en el decodificador de columnas, mayor va a ser la cantidad de ANDs que tengo. ¿Sí? Es casi como un mini decodificador acá en definitiva, digamos. ¿Sí? Entonces yo voy a tener, en este caso tengo 2 bits, entonces tengo 4 ANDs de esta sección más una ANDs que está acá abajo. ¿Sí? Entonces, y eso se repite por la cantidad de bits que tengo. ¿Sí? ¿Sí? Eso se repite por la cantidad de bits que tengo. Entonces, ¿cómo queda acá? Y
A ver, la cantidad de Reducimos. bits por columna dijimos. De la columna Cantidad de bits tenemos 16, ¿sí? 16. Sí. Eso más 1 había. O sea, la cantidad de Ay. bits más 1. Sí, no, pero no puede ser eso. Bits de la columna. Del decodificador de la columna. A ver, anoto acá. Vamos a ver acá. Vamos a poner acá al lado. Entonces, vamos viendo el esquema y a ver cuánto decimos. Habíamos partido de, o sea, en este caso tenemos 4 bits, 2 bits para el decodificador de columnas, ¿sí? ¿Cuántas ANDs tenemos? Vamos por las ANDs. 2 elevado a la cantidad n de los bits, ¿sí? De los bits de la columna. Sí, a eso le llamamos n, ¿no? Esto es así. O sea que es este 2 a la n representa esta cantidad de ANDs acá. ¿Sí? Ahora Y eso después deberíamos hay multiplicar la profundidad, por así más, decirlo. claro, en la Sí. profundidad porque está dado. Eso que voy a decir. Está bien. Por la cantidad de bits de las filas. Cantidad de bits de... El decodificador de las filas. ¿Puede ser? no. Mm, No, porque la cantidad de filas no influye acá. A ver, para esta capa, digamos, esta primer capa, ¿no? De la memoria, ¿qué tenemos? 2 a la n más 1 AND, ¿no? pero más una. Sí. Pero eso dijimos que ese esquema, eso se repite. ¿Cuántas veces? Por la cantidad de bits que haya. ¿En dónde? La longitud Cantidad de de la bits de palabra, qué? digamos. La longitud de la palabra, exactamente. Bits por Sí. palabra. Ahí. Claro, esto se multiplica por bits de palabra, ¿sí? Acá tenemos, en este caso no se ve, ¿no? Pero supongamos que como en nuestro ejercicio tenemos 16 bits por palabra, de la palabra. Entonces, en este caso, para nuestro ejemplo, vamos a tener ANS igual a 2 a la n. Y nuestro n era, ¿cuánto era nuestro n del ejercicio? Si vamos, ¿dónde estaba? Acá. Nuestro n era 7. Si tomamos eso como n, ¿no? ¿Cómo es? Entonces nuestro n es 7. Vamos con ese valor y después vemos si eso está bien o no. Entonces, tenemos 2 a la 7. ¿Cuánto es? 128. 128 más 1. ¿Sí? Por 16. ¿No? ¿Y esto cuánto daría? Más o menos. 129 por 16. 2064. Entonces tenemos 2064. ¿Está?
Está. Y ahora, lo que nos falta. La cantidad de entradas. ¿Cuántas entradas son? ¿Cuántas entradas tenemos? Por cada AND, ¿cuántas entradas hay? 2. 2. Entonces, y eso se aplica a todos a toda la memoria en definitiva, ¿no? Porque este esquema se repite para cada palabra. Entonces, tenemos 4128 entradas. O sea que es la cantidad de ANDs por 2. Que esto nos da 4120. No, así 4128. ¿Está bien? Sí. Bien. Entonces estamos. Esto ahora ya resuelto. Perdón. Calculado acá. A ver si lo puedo sacar de acá. ¿Sí? Entonces es esto. ¿Sí? Cantidad de ANDs es esto. O sea, esto es así. ¿Está? Ok. Bits por palabra. Y la cantidad de entradas, que es la cantidad de ANDs, igual que en los esquemas anteriores, es la cantidad de ANDs multiplicada por 2. Entonces tenemos 8122. Pero el valor n acá, lo tomamos como 7. ¿Qué otra opción podríamos haber tomado? En vez de un n igual a 7, podríamos haber tomado el valor m para las columnas. Acá yo puse n y m a propósito, digamos, porque yo no sé a qué estoy asignando. Si n son las columnas o si n son las filas. ¿Sí? O sea, no, en esta etapa no decidimos. Cuando estábamos con el decodificador es indistinto, digamos, o sea, no hay problema con asignar más o menos a uno u otro. Pero acá surge algo, digamos, si ustedes usan, acá en el tema de la lectura, si ustedes usan, por ejemplo, en vez de usar esta cantidad de columnas, ¿no? Que es en definitiva lo que tenemos acá, ¿sí? Cantidad de bits de la columna. Ay. Así sería, bits del decodificador de columnas, ¿sí? Entonces, en definitiva va a ser siempre esa cantidad, siempre la cantidad de bits del decodificador de columnas. Pero ustedes pueden decidir cuántos bits asignar acá o acá, ¿sí? Tiene que ser un número, si es un número par va a ser la misma cantidad de los dos, pero cuando tienen un número impar pueden asignar uno más acá o al de columnas. Pero por este valor acá, ¿sí? Si hubiésemos asignado, en vez de 7, haber asignado solamente 6 bits para las columnas, este valor se reduce, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces tendríamos solamente 64 acá, ¿sí? Porque vamos a tener 2 a la sexta, ¿sí? Entonces vamos a tener solamente 64 acá. Por ende, vamos a tener solamente ¿cuántos bits acá? O si hacemos la repetición de esto abajo para un n igual a 6. O la cantidad de bits de columna igual a 6. Entonces vamos a tener acá 120, 64
Entonces vamos a tener 1040 sería. 1040. 1040 nomás. Ok, gracias. Entonces vamos a tener solamente 1040 ANDs. Y por ende, acá también vamos a tener solamente 2080. ¿Sí? En vez de 4000 y algo. ¿Sí? Entonces, es importante que asignen, en conclusión, es importante que asignen la menor cantidad de bits, ¿sí? El decodificador más chico de asignarlo a las columnas, porque eso afecta la cantidad de bits de la cantidad de entradas y ANDs de la lectura, ¿tá? Que en conclusión es el que más suele crecer, digamos, ¿no? Porque es un valor exponencial en esta parte, digamos, en esta parte de la ecuación. Entonces, siempre vamos a, cuando tenemos la cantidad diferente de bits para la lectura y la escritura, para la fila y columna, vamos a asignar la menor cantidad a las columnas, ¿sí? Al decodificador de columnas. Entonces, en definitiva, esto va a cambiar y vamos a usar estos valores para esta parte, ¿sí? ¿Tá? Entonces tenemos esta cantidad. Y vamos a tener bits y bits de fila igual a 7. Con esa cantidad de bits de fila igual a 7, también va a influir en otra parte, pero ahí vemos. Bien, ¿está hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Qué nos falta? ¿Sí? ¿Qué nos falta del esquema digamos, de decodificador, punto de memoria, lectura? Nos falta el tema de la escritura. Si miramos un poquito los esquemas, ¿sí? La escritura. ¿Cuántas ANDs corresponden a la escritura en el caso del 2D? ¿Cuántas 0. ANDs necesito? Nada, no hay antes. No hay ANDs adicionales, ¿sí? Porque la escritura, ¿sí? La escritura ya se está contabilizando acá internamente en el punto de memoria, ¿sí? ¿Está? En el 2D y en el 3D, ¿sí? En los dos, porque acá ingresa la señal de escritura acá, ¿sí? Y esas ANDs que necesito para el tema de la escritura, en definitiva, ya están contabilizadas en el punto de memoria. Entonces, acá, conclusión, si repetimos esto, para la escritura, ¿sí? Para las 2D y 3D, no hay. Vamos a poner ahí. En la 3D y en la 3D tampoco. Idem 2D. ¿Sí? Pero para la organización desde 2D sí existe algo. ¿O no? Acá lo que está representado en rojo, ¿sí? Tenemos, para poder utilizar el punto de memoria de la 2D y el esquema del decodificador de la 3D, hay que agregarle algo, digamos, una lógica adicional. Y esa lógica adicional es el tema de la habilitación de la escritura por columna, ¿sí? Entonces, como yo estoy con este decodificador, yo estoy habilitando las columnas, ¿sí? ¿Sí? Entonces yo habilito la escritura en esta columna, ¿sí? Y después la fila y columna,
en la escritura en esta columna y por otro lado habilito la fila con este decodificador y con eso logro escribir un bit, supongamos, en esta palabra acá. Esta es una palabra, ¿no? La que está acá es una palabra, entonces yo logro habilitando la fila con este decodificador, el verde, y la columna con este decodificador que viene de acá abajo, y con eso logro escribir un valor, o sea, activar esta palabra para escritura, ¿sí? Para escribir el bit que quiero, ¿sí? Entonces, en definitiva, yo tengo una lógica adicional para la escritura en el esquema 2,5D. ¿Y cómo es esa lógica? Depende directamente del decodificador de columnas, ¿sí? Uy, perdón, ahí me fui. Depende directamente del decodificador de columnas. Y en total es igual que esta porción de la lectura, ¿sí? O sea, es 2 elevado a la cantidad de bits. Esto me da la cantidad de ANDs. Y cada AND va a tener 2 entradas. En definitiva, va a tener 2 por la cantidad de ANDs. Es la cantidad de entradas que tengo. Entonces, si esto lo llevo acá, yo voy a tener 2 elevado a la cantidad de bits de columna. Esto me va a dar la cantidad de ANDs. ¿Sí? Ok, entonces esto yo tengo, ¿cuántos? 64 nomás. ¿Sí? Y ahí termina el cálculo. ¿Sí? Y la cantidad de entradas, ¿sí? Es esto, 128. ¿Está? ¿Y dónde queda el tema de los bits de la palabra en este caso? ¿Influyen en este cálculo? ¿En el de la escritura? ¿No? No, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Porque no lo pusimos o porque nos faltó poner o por otra razón? ¿Por qué no influye? Influye porque no es necesario. No es necesario AND por la longitud de la palabra. ¿Y por qué no es necesario? Porque con una sola AND ya está suministrando, digamos, la longitud de toda la palabra de la memoria. ¿Puede ser? Sí, puede ser, sí, pero Una ¿cómo AND para cada suministras? columna. Ah, pero ¿cómo habilito la segunda, el segundo bit? ¿Qué pasa con el segundo bit? ¿Queda sin habilitar o habilito el primer bit nomás? ¿Escribo el primer bit de la palabra nomás? ¿Qué pasa con el segundo? ¿Alguna idea? ¿Alguien más se acuerda algo de la teoría? Es que creo que era la misma cantidad para todos los planos y es como que se desvía el cableado o algo así. Sí, o sea, ambos tenían la idea, digamos, pero así es, o sea, insisto en aclarar eso porque es muy importante. Si tomo esta señal ¿sí? Esta señal roja acá, ¿sí? A ver si le cambiamos de color, le ponemos rojo, ¿sí? Esta línea roja se propaga hacia atrás, ¿sí? Hacia el siguiente bit, en definitiva, ¿sí? Hacia todos los bits, en definitiva, ¿sí?
Entonces todo esto se va hacia atrás. Así es como se habilitan todos los bits, ¿sí? Ok. ¿Está? Entonces, a partir de esta única señal se habilita toda la columna, digamos, de todos los bits, ¿sí? Hacia atrás. Yo estoy señalando con la mano acá, pero ustedes no me pueden ver. Pero se habilitan todas las columnas, o sea, toda la columna esta, digamos, ¿sí? Con esta señal, supongamos que está habilitada esta, entonces se habilitan todos los bits acá y se conecta cada una de las entradas de los bits, ¿sí? Entonces, por eso es que es suficiente tener una sola AND por columna, ¿sí? Y esta AND me genera la señal para todos los bits de la palabra, ¿sí? Hacia atrás. ¿Y por qué no puedo hacer lo mismo para la lectura? ¿Puedo hacer lo mismo para la lectura o no? Para la lectura no. ¿Por qué no? ¿Por qué no se puede hacer lo mismo para la lectura? ¿Por qué no se puede hacer lo mismo para la lectura? Si yo también tengo acá, es el mismo decodificador, tiene la misma cantidad de bits y eso. Y yo tengo las conexiones, digamos, son similares. Tengo una AND acá. O sea, con estos bits yo genero una cantidad 2 a la n ANDs. ¿Por qué no puedo hacer lo mismo? ¿Qué son estas? ¿Qué son estas? Estas ANDs, ¿qué son? ¿Qué son para la lectura? ¿Qué rol juegan, digamos? ¿Por qué son necesarias esas ANDs? Generan la señal de escritura acá en el punto 2D. Y esa señal de escritura en el punto 2D, ¿qué es acá? ¿Qué representa en esta AND acá? Esa es una señal de habilitación, ¿puede ser? Correcto, es una señal de habilitación. ¿Sí? Esta es habilita la escritura. ¿Sí? ¿Está? Vamos a poner acá en rojo así. No, ese es muy feroz. Aparente, pero vamos a poner el borde rojo. ¿Sí? ¿Está? Y el texto vamos a poner rojo. Así. Habilita la escritura. ¿Sí? En cada una de las, por columna, no, habilita la escritura por columna, habilita la escritura de esta columna, de esta o de esta o de esta, ¿sí? Pero ¿qué rol tiene esta AND acá? En comparación, a diferencia, digamos. Vamos a poner acá y llevamos así. Uy. Esta AND, ¿qué tiene? ¿Qué es? ¿Habilita la lectura también? ¿O qué rol juega esa AND? Eso lo que habilita es la salida ¿La salida de qué? del bit guardado dentro del punto de memoria, digamos. Y vos necesitas el otro decodificador para poder hacer una lectura. O sea, ¿Cuál necesitas la decodificador? selección y necesitas
El de fila. Sí, el de fila. Necesitas esas dos señales para poder... ¿Necesito esto? Ah, el de fila, sí, sí, sí. Claro. Necesito esta señal para habilitar la fila y esta señal para habilitar la columna. ¿Pero qué me está habilitando acá? Que lo habías mencionado, a ver, recién. ¿La salida? La salida. Ajá. ¿La salida de qué era? Del punto de memoria. Del punto de memoria. ¿Y qué hay en el punto de memoria? El bit, Un bit. la información. Claro, un bit. Entonces, conclusión, digamos, esta AND lo que está habilitando es la salida de un bit en particular. ¿Sí? ¿Sí? Sale el bit según, supongamos que está habilitada esta segunda fila acá, va a salir el bit de esta fila, digamos, ¿sí? Si está habilitada esta columna, ¿no? Está habilitada esta columna, va a salir este bit que está acá, ¿sí? Entonces, ¿por qué no puedo aplicar este mismo esquema para habilitar todo? Así como hice con la escritura. Esto es, esto no sé qué es. Habilita salida del bit. Un bit. ¿Por qué necesito otro decodificador para los de atrás? ¿Puede ser? No, o no sé. ¿Qué pasa si yo aplicara esta misma señal para todos? ¿Cómo hago con la escritura? ¿Qué va a pasar? ¿Se van a mezclar todas las palabras? Se van a mezclar las palabras. Se van a mezclar los bits de las palabras. ¿Sí? Se van a mezclar los bits de las palabras. ¿Sí? Entonces, yo acá lo que estoy habilitando es la columna. ¿Sí? La columna entera, porque yo lo único que estoy habilitando es la escritura. ¿Sí? Pero yo acá estoy habilitando de que salga un bit en particular. ¿Sí? El bit de esta columna o el bit de esta o el de esta o el de esta. ¿Sí? Pero yo no puedo mezclar el bit de la primer columna del primer plano con el bit de del segundo plano. ¿Tá? Entonces, por eso es que necesito tener este esquema repetido para cada bit de la palabra. ¿Sí? ¿Tá? Lo que sí se va a propagar hacia atrás es estas señales verdes, digamos. ¿Sí? Estas sí van a ir para atrás, pero cada palabra va a tener su esquema repetido. Esto, digamos, va a bajar, cada bit, perdón, va a bajar esta señal, ¿sí? Y se va a encontrar con una AND donde le llega la señal verde con la señal, ¿cómo es? Marrón, que viene del bit, ¿sí? Entonces, por eso es que en la fórmula acá, en la fórmula de la lectura, yo tengo cantidad de bits, ¿sí? Por palabra, ¿sí? Porque yo tengo que repetir este esquema por cada bit de la palabra, ¿sí? En el caso de la 2D, lo único que tengo es una sola AND por bit, que es la que está bien abajo, ¿sí? Una sola AND por bit, ¿está? El primer bit, segundo bit, tercer bit, ¿sí? Acuérdense que esto es lineal, digamos. En la 3D, ¿sí? Yo otra vez tengo un solo bit acá y sale esta única AND acá, ¿sí? Me habilita la salida del primer bit de todo este plano, digamos. Entonces, y esto se repite. Pero en este caso es más complejo, digamos, porque yo necesito, como yo estoy haciendo un esquema mezclando los dos esquemas, ¿sí? Entonces yo no puedo, mezclo los dos esquemas para utilizar el punto de memoria y el decodificador de uno y de otro. Pero no puedo mezclar los bits de la palabra, entonces por eso es que necesito repetir este esquema completo
en cada una de los bits de la palabra, ¿sí? ¿Estamos ahí? ¿Una pregunta? Bien, con esto, con lo que vimos ahora, están en condiciones de resolver los demás ejercicios, excepto el 7, que creo que lo vamos a ver ahora. Pero están en condiciones de resolver básicamente todos los ejercicios de la parte de memoria. Lo que varía en este caso, es que ustedes tienen ciertos datos, ¿sí? Ciertos datos de la tablita esta, ¿sí? Y ustedes tienen que aplicar las fórmulas que vimos en los cuatro slides estos, ¿sí? Aplicando las fórmulas y bueno, despeje matemático y demás, van a llegar a completar los demás datos que faltan en la tabla, ¿sí? ¿Está? Sí. Ok. A ver. No sé si Rodrigo, ¿estás? Sí, está. Hola, sí, acá estoy. Sí. No me acuerdo cómo habíamos quedado, si siguen con la resolución de un ejercicio o íbamos a ver algo más de la guía. No, y vamos a ver qué nos plantea en esta tabla, o sea, plantea el formato de la tabla 6 con, los datos del 5, digamos. ¿Sí? Ajá. O este Hay inciso 4. 4096 de un byte. Ah, ok. Resolver completando una tabla. Claro, sí, sí, Ok. como normalmente haríamos. Dale. La idea es que hagan ellos los cálculos, nosotros estamos acá para cualquier consulta y después armamos nosotros la tablita y vamos completando, ¿sí? Como para ver si entendieron, digamos, para no estar, digamos, armando siempre la tabla y nosotros resolviendo. Y obviamente si tienen cualquier duda, la preguntan. ¿Sí? Ok. ¿Estamos, chicos, entonces? ¿Trabajan sobre O el sea, la 5? idea, chicos, es arrancar con una memoria como el ejercicio 5 que tienen ahí, una memoria de 4096 palabras de un byte, o sea, 4096 palabras de 8 bits cada palabra, y hacer los cálculos de punto de memoria, decodificador y lectura y escritura. Ahí dice 2D y 3D, vamos a hacer las tres memorias, 2, 3 y 2,5. ¿Mm? O sea, ya calculan 2 y 3, ya tienen las 2,5 también. ¿Mm? Y después armamos la tabla esta. ¿Sí? Vayan calculando ustedes y nosotros estamos acá para consultas. Más o menos 10 minutos por ahí, sí, menos.
Profe, eh, ¿Sí? Escucho. yo no copié las fórmulas. ¿Podríamos ir haciéndolo? Porque si no, no puedo hacer nada. Te voy mostrando acá la fórmula si quieres. Decime cuál. Acá está el decodificador, acá está el punto de memoria, lectura y escritura. Eh, los de punto de memoria ahora, sí, pues, le saco screenshot. Ah, Sí, ok. voy. Dale. Ese ya está. El de lectura. Y el de escritura. Ahí está. Gracias. Buenísimo.
¿Cómo van, chicos? Voy por hice la 2D todo y la 3D voy por el decodificador. Claro. Buenísimo. Bueno, vamos a empezar a completar, chicos. Que somos poquitos, somos 15 y 3 somos nosotros, así que somos 12 alumnos tenemos. No sé dónde están todos los demás. Bordón, Cerruti, Ramírez, Ríos, Branchi, Yaya, Medina. ¿Algunos me tiran algunos números? Fernández. ¿Qué más tengo? Gorosito. Ahí le tiro, profe. Escucho. Y vos sos el único que está, los otros no sé qué están haciendo ahí, o dejaron y se fueron a tomar el café. Vos y Lucía Cerruti son los únicos que están participando. Está bien que sea. El del 2D Dale. tengo 4900 ants. 4900. 4096. Ah, Perdón, no sé leer. ¿El link qué sería? entradas. Entradas serían 32.768. ¿Cuánto? 4000. No, 32.000. 32. Sí, 768. ¿Cómo sacaste ese valor? Por los puntos de memoria, por la cantidad de bits. Pero en el decodificador no te interesa cuántos puntos de memoria hay. Bueno, Yo tengo otro valor. A ver, te escucho. te interesa la cantidad de palabras. 49.152. Sí. ¿Cómo lo sacaste? Eso lo saqué sacando la cantidad de bits que tiene el decodificador. Sí, que sería el logaritmo de 2, base 2, Ajá. Ajá. de 44.096. Sí. Eso me dio la cantidad de bits. Entonces, Ajá. la ¿Bits de entrada qué? se obtiene. La entrada se obtiene por la cantidad, multiplicando la cantidad de bits por la cantidad de palabras. Y ahí me dio la Bits del entrada. RS, ¿no? ¿Cuánto es? Logaritmo natural de 2. Ah, bueno, 12. 12. Ajá. Voy a poner sí, 12. Sí, no, acá vamos a anotarla. Así ya. Está ese valor por
La cantidad de palabras. Cantidad de palabras, correcto. Sí. Profe, n entonces es igual a la cantidad de bits necesarios para representar todas las palabras. El n ese de la cantidad de bits del RS. O sea, eso representa ¿Cuál n o sí? el n que él sacó haciendo el logaritmo. Ah, sí. Sí. Ajá. Ok. ¿Qué más tenemos? $32.768 puntos de memoria. Puntos de Entradas. memoria. Ajá. Se me acordó. Puntos de memoria. Tenemos 32.000, ¿cuánto? 32.768. Ajá. ¿Y eso para qué te sirve? Para calcular la cantidad de entradas y de ANDs. ¿De dónde? ¿De cuál? De cada punto. De De todo. De la tabla, digamos. ¿Dónde va? Ahí, un segundo. Acá. Ajá. ¿Y cuánto va acá? Sería 3 por la cantidad de puntos de memoria. Ajá. ¿Y entonces cuánto es? 97, 98 por ahí. 98.304. 304. ¿Ok? ¿Y cuántas entradas? ¿Cuántas entradas tengo? Por Dame en un la cantidad esquema de bits 2D. por 8. 262.000 me dio a mí. 144. Sí. A mí también. 262, 144. Sí. Sí. Ok. Después la ANS de la lectura y la escritura. Sería la AND, la longitud de... Sería bit por palabra, que serían ¿Cuántos bits tengo acá? 8. 8. 8. Ok. Anota acá, pero ya está arriba, ¿no? Bits por palabra. 8. Ok, y entradas. Serían 16. 16, correcto. Después para la escritura. Dijimos que no había nada. Eran 0. Porque dijimos nomás. No, porque no se necesita. Está bien. Okay. Ponemos un... No hay. Ok. Entonces, después hacen la suma, ¿no? ¿Qué sé yo? ¿Y para 3D? Empezamos con el decodificador. Ahí tendría que adoptar columnas y filas, ¿o no? Claro. ¿Cuánto tengo? O sea, lo primero que tiene que decidir es cuánto va a tener columnas y cuánto va a tener filas. Y hacemos de 4 y 4. ¿Por qué 4 y 4?
¿Alguien tiene un valor diferente? ¿Una combinación diferente? ¿Qué es lo que va a los decodificadores de fila y columna? Los bits, o sea, creo que las columnas eran de 8 porque son... No, no sé, estoy diciendo cualquier cosa. A ver, repas. Que la columna, ¿sí era? ¿Cómo? Que la fila no tenía que tener más que la columna. Sí, bueno, pero ¿qué va a los decodificadores de fila y columna? No, ¿Qué son? tendría que ser 6 y 6, ¿Por qué porque 6 y 6? sería logaritmo en base 2 del número de palabras, o sea, de 4096. Ajá, pero eso te da Y 12. ahí, eso me da 12. Ajá, Y la suma de P y Q me tiene que dar 12. correcto. Entonces acá va 6 y 6. Justo tengo un número par, entonces reparto por la mitad. ¿Está? A ver. Tienen que diferenciar, chicos, ya pasó con varios valores que están calculando. Tienen que diferenciar lo que es el punto de memoria, que tiene que ver con la capacidad y el tamaño de la palabra, de lo que es el direccionamiento de cada palabra. Esto tiene que ver con el direccionamiento. La cantidad de puntos de memoria, cantidad de bits por palabra, tiene que ver con cada bit, tiene que ver con la cantidad de bits por palabra. ¿Tá? O sea, lo que va al decodificador de fila y columna son los bits del direccionamiento. Eso tiene que ver con el direccionamiento, ¿sí? No pueden no pueden relacionarlo con la cantidad de bits por palabra. Esto es dato e información que está almacenada en la memoria y esto tiene que ver con el esquema de cómo direccionar las palabras, ¿sí? Entonces, esto es para el decodificador. El decodificador tiene que ver con el direccionamiento y el punto de memoria tiene que ver con la capacidad de la memoria y demás y la cantidad de bits por palabra. Entonces, ¿qué valor tengo acá? Acá en la AND de la 3D del decodificador. 128. 128. Bien. Pues 2 a la N, 2 a la columna y más 2 a la fila, que es 64. Y acá tengo 768. 768. ¿Está? Y para ya seguimos acá para abajo, ¿cuánto es para 2D y 3D? De 2,5D, perdón. Lo mismo que la 3D. Lo mismo que la 3D. Entonces acá tengo 128 y tengo 768. 768. Bien, ahora el punto de memoria. ¿Cuántas hands tengo? Escucho. Chicos, ¿cuántas? Lo mismo que en el 2D. Lo mismo que en el 2D. Ok, sí, porque tengo 2 hands, 3 Las hands. y las, 304. Ajá. las entradas serían 360.448. 448, bien. Que coincide con... ¿Cuántas entradas tengo en el 2,5D? Igual que en las 2D. Igual que en la 2D, exacto.
¿sí? Acuérdense que utiliza el decodificador de la 3D y el punto de memoria de la 2D. Entonces, estos dos van a coincidir y este va a coincidir con este de acá abajo, ¿sí? Entonces, ¿y la lectura para 3D? Es igual a la 2D. Igual a la 2D. Ok, 8 y 16. Y la... Ops, acá, 16. ¿Y la lectura en la 2,5D? ¿Alguien calculó? 520 puede ser. 520, puede ser. ¿Cómo calculaste? 2 a la Q más 1 por B. Ujú. Ok. Y acá entonces tengo 1020, 1040. Ahí está. ¿Y la escritura en la 3D? Cero. No tiene. No tiene. O sea, coincide con esto, digamos. Ok, ¿y en la 2,5D? ¿64? 64. Ujú. Que es 2 a la cantidad de columnas. Digamos. Esto le llaman Q. En teoría le llamarán así. Q y P. 64 y acá 128. ¿Está? Bien, y después lo que tienen que hacer es hacer la sumatoria de todas las ANDs y las entradas, y en función de eso deciden cuál es la memoria más económica, digamos, en definitiva. ¿Está? ¿Alguna pregunta? ¿No? Chicos, ¿alguna duda, alguna consulta sobre esto? Porque después esta es la parte más simple, digamos. Hay que pasar al frente con este parcial. A ver, ¿qué hicieron acá? Yo por ahora no. Tengo que... Bien, entonces, ¿cómo ponerle la guía a Claudio? Ok. Estos que le faltan en la tabla, yo creo que las dos primeras eran que estaban incompletas porque tenía que hacer una estimación, ¿no, Claudio? Sí, con el tema del Sí, decodificador. tenía dos incógnitas. Ah, Vamos a plantear la tercera de las tablas, tendríamos que corregir. Che. ¿Cómo resolverían la tercera de las tablas, donde tienen ciertos datos, no le dicen cuál es la cantidad de la memoria ni el tamaño de las palabras, simplemente le dice que tiene el decodificador de la 2,5, tiene 128, tienen las entradas del punto de memoria, tienen 262.144, entradas
de lectura 1040. ¿Cómo completamos el resto de la tabla? A ver, ¿quién se le ocurre? Con los datos de la 2,5D, ya tenemos datos de la memoria 2D y la 3D. En el caso de la 2D referido a los puntos de memoria ya tenemos las entradas. En el caso del 3D, con respecto a los decodificadores ya tenemos la cantidad de AND. ¿Se me escuchó o no? Sí. Sí, más o menos. Ah, Ok, esto saco, esto no va. ¿Y qué tenemos? 128 acá y 262, 144. Sí. 2,5 de 2,5 de 128 y... Ups. Entradas, ¿qué es esto? Nada, pego nada. Cualquier lado pego. 262, 144. 262, 144. Y tenemos 1040 en las entradas de... Siempre toda la misma fila. 1040. Y tenemos en las entradas 128. ¿Cómo decís vos? Perdón. sí, que por parte del decodificador en la 3D sabemos que tiene 128 AND. Ok. Para la 2D sabemos que tenemos 262.144 entradas en el punto de memoria. Acá, 262. En el punto de memoria. Así. Lectura y escritura no tienen ni la 2D ni la 3D. O sea, ahí tenemos datos que no No. completamos. Repetí otra vez. Que para la 2D y para la 3D lectura y escritura no tenemos. Lectura y escritura. Claro. No, escritura únicamente. Escritura perdón. no hay. Sí, escritura. Escritura no hay. Entonces esto Escritura. vamos a marcar así. Que no hay. ¿Qué más? Esto, no sé. La escritura de la 2,5D es igual a Esto no sé. 2 veces la cantidad de ANDs, así que sería 64. 64 acá. Sí. Ok. ¿Qué más? En la lectura de las 2,5 también sería la mitad de eso. Sería 520. 520. Vayan diciéndome qué más tenemos, qué más podemos sacar. Habría que dividir la cantidad de Sí, entradas del punto de memoria por 8 Para. para calcular el punto de memoria y poder calcularlo en la 3D. Entonces, punto de memoria es que escucho, es que va acá. En 32.768. O sea, 262.144 dividido 8. 262, 144 dividido 8. Esto da 32. ¿Cuánto? 768. Ok.
Y eso lo multiplicamos por 11 para calcular la cantidad de entradas. Ok. La 3D. Por 11 para la 3D. Entonces, ¿esto te da cuánto? Y acá en la 3D, ¿cuánto es? La cantidad de entradas. No sabemos todavía. 360.448. 48. ¿Y acá cuánto era? La 3D, la ANT. ¿Era esto por 3? Sí, es por 3 en las 3. 98 y algo, ¿verdad? 304. 98.304. 104. Que coinciden las 3. ¿Eso dijiste? ¿No? Sí, sí. Ok. ¿Qué más tenemos? ¿Dónde podemos seguir? Escucho, chicos. Sabemos que 2 a la 6 más 2 a la 6 es 128. Así que ahí te sacamos. Pero tener dos incógnitas ahí. O sea, si vos no supieras, digamos. Está bien lo que decís, pero O sea, eso sacamos haciendo logaritmo en base 2 de 128. ¿en cuánto da el logaritmo en base de 128? 7. 7. ¿Y 7 es un número significativo para algo? Es la cantidad de columnas. ¿Seguro? No. ¿No? Hay otro valor por el cual pueden seguir, que es que va a tener una sola variable de incógnita, digamos, que pueden despejar. Mediante la AND de escritura. AND de escritura, ¿Puede muy ser? bien, muy bien. ¿Y qué puedo calcular a partir de las AND de escritura? Serían los bits de Los bits de escritura. De columna. columna, De correcto, columna. del decodificador de Exactamente. columna. ¿Y cómo lo determino? O aplicar logaritmo natural y despejar, o aplicar logaritmo en base 2 Vamos con el de logaritmo en base 64. 2 de Es más fácil que 164. 64. Vamos a ponerlo extra. Todas 6. Uy, no sé qué hice. No, ¿qué hice? Ahí está. 2. Y eso me da 6. ¿Está? Ok. Y con ese valor de 6, sí, ¿por dónde puedo seguir? El AND de decodificador tiene 128.
vos ya sabés que 2 a la 6, claro, podrías hallar la cantidad de bits del decodificador de fila, De fila. Ajá. claro. Fila sale de... Fila es 128, no, no es 128. No, es 128. La cantidad de ANDs es 128. Está bien. ¿Cómo sería la fórmula? Profe, para sacar las entradas del decodificador, ¿se puede hacer 128 por la columna? No. No. Ok. A ver, yo lo logré despejando el logaritmo natural. A Me da ver, una dale. división entre logaritmos. Dale. Dictame. La Lo parte dice. del numerador es logaritmo natural de 128 menos 2 a la 6. 128 es la cantidad de AND. Y ¿Cómo? ¿Logaritmo menos 2 a la natural de 6, 128? sí, menos 2 a la 6. O sea, logaritmo en base 2, si querés. Menos 2 a la 6. 2 a la 6. 2 a la 6. ¿Por qué 2 a la 6? Eso lo saqué de la fórmula, digamos, para hallar las AND en el decodificador. Y el 2 a la 6 es un... Bueno, el 6 lo obtuvimos de la cantidad de ¿Pero bits. cuánto da esto? Logaritmo de esto. ¿Cuánto da? Ya te digo. 128. 7. 7 te da. No puede ser. Puede tener 7 menos El menos 2 64. a la 6 tendría que ir adentro. Sí, Ah, tienes razón acá. Claro. Ok. Ahí me da 6. Y ahí te da 6 para el otro. Bien. Sí. ¿Está bien? Ok. Entonces tenemos en fila tenemos 6 también. Y ahora, ¿por dónde podemos seguir? Bueno, ahora que sabemos los bits, podemos encontrar las entradas, que es 2 elevado a la cantidad de bits, multiplicado el bit, digamos, que estás elevando. La suma de los dos. Ajá. ¿Y cuánto da eso? O sea, 2 a la 6 por 6, más 2 a la 6 por 6. 768 me da. Ok. Shit, es. Lo mismo acá. Sí. Ok. Y ahora las ANDs y entradas del decodificador 2D. Acá tenemos fila, entonces columna y fila y columna 6. Si acá fila y columna es 6, ¿cuánto es RS? 12. 12. Y si RS es 12, ¿cuánto es la AND del decodificador? 2D.
4096. 4096. Que sale del hacer 2 elevado a la 12, ¿no? 4096. ¿Y las entradas cuántos son? ¿De dónde sale el AND de ese 4096, profe? A ver, ¿quién calculó ahí? ¿Quiere explicar? ¿La compañera? ¿Quién era? Hice 2 a la 12. Dos a la 12, porque es la cantidad de ANDs que tenés. Vos con 12 bits, vos podés hacer 2 elevado a la 12 combinaciones diferentes. O sea, 2 elevado a la 12 cantidad de ANDs vas a tener. ¿Y las entradas entonces cuántas son? Eh, 49.152. 49.152. Ok. Que sale de... ¿De dónde? De los ANDs por los bits. ANDs por la cantidad de bits, sí. Yo pensé que me iban a decir del ejercicio anterior, pero bueno, está bien. Ok, y acá, esto, ¿qué falta acá? Del AND de la lectura, de la 2,5, podemos despejar B. Sería 520 dividido 2 a la Q más 1. Ujú. ¿Cómo es? 520 dividido 2 a la 6 más 1 2 a la queda como 6 resultado 8. más 1. Ok, eso te da 8. Ya hago el exponente. Eso te da 8. Y eso te da... ¿qué es esto? ¿Qué es 8? Los ANDs. Está bien, pero... La cantidad de bits. Cantidad de bits por palabra. Correcto. Correcto. 16. Entonces estos son bits por palabra. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? No. ¿No? Bien, estamos en hora y bueno, ahí tienen otros ejercicios para resolver en la guía, similares, hay complementarios también, también tienen similares. Y estaríamos por hoy. ¿Algún comentario, Rodrigo? No sé si estás todavía. No, eso nomás, que vean que estos son bastante simples, son todos cálculos mecánicos, así que traten de resolverlo ustedes, así que para poder avanzar la próxima clase. Todos son más o menos de la misma forma que estuvimos viendo ahí, de determinar a partir de la cantidad de bits y la cantidad de palabras, determinar todo el resto, o con esto que es más o menos lo mismo con algunas incógnitas. ¿Sí? Incluso pueden armarse ustedes su propio ejercicio, digan, una memoria de tantos bits por tantas palabras y calculan
la cantidad de compuertas y entradas, ¿sí? No hay mucho más para ver con esto de memoria, así que lo que vamos a ir en la próxima clase terminándolo, ¿sí? Para terminar, cerca del fin de semana van a estar publicadas las notas del parcial, como para ir que cada uno vaya resolviendo su situación en vistas de el recuperatorio que es la otra semana, ¿sí? Así que seguramente la clase que viene, ya con la nota de cada uno, vamos a resolver algunas consultas que tengan sobre, si tienen dudas, sobre algún ejercicio combinacional o secuencial, que son los temas de los recuperatorios, ¿sí? Y si no, bueno, vamos a terminar con lo que es esto de memoria. ¿Estamos, chicos? ¿Alguna duda? ¿Consulta? ¿A qué hora sería el recuperatorio 29? Mirá, todavía no está definido. Nosotros está, ¿cómo es? Por ahí tenemos pautada o una idea de una hora y después ahora tenemos problemas. Siempre teníamos problemas en la facultad porque no había aulas disponibles, ¿sí? Para tomar los exámenes. Ahora tenemos problemas porque no hay Zoom disponible. Entonces tenemos que ajustarnos. El otro día teníamos pautado una hora y estaban todos ocupados, por eso vieron que terminamos saliendo con un Zoom y el resto Meet, ¿sí? No fue porque tenemos ganas de joder nosotros cambiando cada rato, sino que no teníamos plataforma disponible, así que ahora, bueno, vamos a buscar a ver un horario, pero más o menos manejen ese horario, el sábado al mediodía o un sábado un poco más tarde, a las 2 de la tarde. ¿Las notas las esperamos en el CISACAD nomás? Sí, las notas van a estar en el CISACAD. De todas maneras, yo particularmente les estoy haciendo los comentarios en el mismo campus, ¿sí? Pero seguro la nota oficial, si se quiere, va a estar en el CISACAD. Y el campus yo voy a abrir para que puedan leer los comentarios de cada ejercicio que se pueda llegar a poner. ¿Estamos? Los otros profesores no sé cómo hago, por ahí no publican, simplemente corrigen por afuera y le deberían mandar un correo, igual. Si tienen dudas, le quiero decir, sobre la corrección. ¿Estamos? ¿Alguna duda? ¿Algo más? Bueno, gente.